Y acabamos de empezar a excavarlo. Y ya podemos ver una placa de identificación. ¿Puedes intentar limpiarla? Veamos si sigue estando en buen estado. Oh, sí. Es como casi nuevo. Su número sigue ahí. El grupo sanguíneo sigue ahí. La unidad sigue ahí. Así que debería funcionar. Mencioné antes que había un hilo alrededor Se ve el de cuello del esto. soldado que puedes ver aquí. Estoy bastante seguro de que nos lleva a una placa de identificación que parece estar en muy buen estado. Una placa de aluminio. Intentaremos sacarla. Así. Eso está casi nuevo. Este tenía el cráneo fracturado. Era difícil ver si fue por una máquina o si era una fractura antigua. Pero partes de ella parecen ser antiguas. Y justo al lado del cráneo había esto. Fragmento de metralla. Podría ser una causa de muerte. También puedes ver que el húmero derecho está gravemente fracturado y tiene su placa de identificación que se lee perfectamente de un batallón de pioneros. Cuando hablo con la gente sobre encontrar los cuerpos de soldados de la Segunda Guerra Mundial, siempre preguntan por las placas de identificación y Interfaz dicen, de usuario. ¿sabes leer el nombre en la placa del perro y contactar a la familia y todo eso? Pero lo que mucha gente no se da cuenta, como puedes ver en esta placa aquí, las placas de identificación alemanas de la Segunda Guerra Mundial generalmente no llevan nombres, sino un montón de números. Así que lo que voy a explicarte en este video, ¿qué significa realmente lo que está escrito en estas placas de identificación alemanas? ¿Cómo se puede descodificar y cómo puedes averiguar quién era el soldado a partir de eso? ¿Y cuáles son todos los problemas que pueden surgir por la forma en que están diseñadas las placas de identificación? Antes de entrar en las placas de identificación alemanas, vemos una placa de identificación estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, que tiene información muy obvia: el nombre del soldado, número de serie único, el nombre del pariente más cercano del soldado, su ciudad natal, Adirad. Echemos un vistazo a una placa de identificación italiana. Tiene algo similar: el nombre del soldado, el nombre de sus padres, su ciudad natal, año en que nació. Así que eso es lo que esperarías encontrar en una placa de identificación. Y volvamos a las placas de identificación alemanas ahora y veamos qué tienen realmente. Lo que tienes aquí arriba es el grupo sanguíneo del soldado. Y luego, debajo, tienes esto, que en realidad es un nombre de unidad, ¿ves? Dice Primera Compañía del Batallón de Reemplazo de Infantería 385. Y luego debajo de eso tienes este número grande, 6000 y algo. Entonces lo que realmente significa es que este soldado que tenía esta etiqueta realizó su entrenamiento básico en este batallón de reemplazo de infantería 385. Y él fue el 6252º hombre en completar su entrenamiento ese año. Unidad. Así es como funcionaba, ¿ves? Los soldados llegaban a su unidad de entrenamiento. Y la unidad de entrenamiento tendría todas estas placas preparadas con antelación, con números consecutivos, y luego a cada soldado se le entregaría una etiqueta, una tras otra, así que en la unidad de entrenamiento todos tendrían la misma etiqueta, con números consecutivos, y cuando terminaron el entrenamiento entonces fueron transferidos a una unidad de combate real, así que entonces en las unidades de combate tendrías tipos con placas de identificación con todo tipo de inscripciones diferentes, ¿vale? Y lo que te das cuenta es que cuando encuentras esto, no hay forma de saber a quién pertenecía, porque toda esta información está codificada y solo hay una institución que puede decodificarla. Es el Deutsche Dienststelle en Berlín, y puedes ver que tienen todos estos libros
hechos por todas las distintas unidades, todas las distintas compañías. Nos vemos con los nombres de las unidades escritos en los libros y solo ellos pueden. Busca en el libro correspondiente y mirar en la lista de nombres y ver cualquier número de serie que correspondiera a esa unidad. Y esto causa varios problemas, porque si miras esto, lo primero que puede suceder es que cuando un grupo de jóvenes soldados llega a una unidad y a todos se les da la misma placa de identificación sin su nombre. Entonces pueden mezclar muy Las fácilmente placas de identificación, ¿sabes? Donde un soldado puede tomarla de otro soldado, por ejemplo, después de nadar o algo así. El problema es que si esos libros de códigos que tienen en Berlín Uso horario del Pacífico. bueno, entonces ¿quién va a poder descifrar esto? Nadie. Se vuelve imposible. Otro problema es que cuando encontramos estos dúctiles con cuerpos, a menudo están corroídos. Así que algunos números podrían borrarse y en una etiqueta como esta, si se borra un solo número, pues entonces puede volverse muy Para problemático a saber. quién pertenecía. Y entonces lo último es que usualmente las placas de identificación, como la estadounidense y la italiana que vimos, solo llevan el nombre de una persona. No tienen información militar. Y eso es bueno para el ejército. Al ejército no le gusta que la gente sepa si uno de esos hombres es capturado. No quieren que el enemigo sepa si este tipo es infantería o fuerza aérea o artillería o tanque o lo que sea. Y estos tanques alemanes, Strelitz no solo no tenía el nombre del soldado, pero además dan información militar válida. Están diciendo que este tipo es de infantería, este tipo es de Panzer, etc. Así que estos tipos tienen mucho lore y no son solo problemas teóricos como voy a mostrarles ahora. Algunas exhumaciones que se hicieron en el sur de Francia, en mi región, y aquí dice que se encontraron 2 cuerpos con placas de identificación de una unidad armenia. Como puedes ver aquí, tiene el número 95 para el batallón armenio, 198. Y para ambas etiquetas dicen en alemán, no hay listas de placas de identificación disponibles estas para estas un... etiquetas de buceo, así los soldados permanecerán desconocidos. Entonces, estos tipos llevaban las placas de identificación, pero seguían siendo desconocidos por este estúpido sistema de etiquetas de identificación. Y esto es aún más interesante. Exhumaron un cuerpo en un pueblo del sur de Francia y puedes ver que tenía su placa de identificación con 1400 y algo del batallón 368. Y dice en alemán, el dueño de esta etiqueta, Joseph B., nacido el 4 de febrero de 1907, sigue vivo. Así que eso es un poco sorprendente. El soldado enterrado aquí seguirá siendo desconocido. Así que, obviamente, el soldado vivo y el soldado caído intercambiaron sus placas de identificación en algún momento, y es algo gracioso, pero luego no es realmente gracioso porque este soldado que fue asesinado, pero permanece desconocido, por eso nadie sabe qué le pasó debido a ese pequeño error que ocurrió. Este es otro ejemplo muy bueno. Entonces, esto es para los soldados alemanes caídos en el sur de Francia. Y me gusta investigar muchos de ellos. Y aquí ves que su nombre era Adolf Kneip. No es muy fácil de haber nacido en 1906 en un pueblo llamado Reutlingen. Y lo busqué, así que escribí una carta a su ciudad natal, Reutlingen. Y decían, sí, sabes, era de nuestro pueblo, nació en la fecha que dices y todo. Pero él acaba de morir hace unos años. Tenía 104 años y era la persona más anciana de nuestra región. Nips, que supone que murió en su Francia en agosto de 1944. Y todavía va bastante bien a los 104, ya sabes, apareciendo en su periódico local. Así que no conseguí averiguar qué pasó en este caso, pero obviamente no es un error por estas etiquetas de identificación. Y aquí
hay algunos ejemplos más de errores. Mira, esta es una placa de identificación alemana y arriba el número aquí termina en 631. Luego, si miras en la parte inferior, el número solo tiene 63. El número 1 no está. Así que puedes imaginar si esta placa hubiera sido utilizada. Sería realmente difícil darse cuenta de qué unidad se supone que debes buscar, ya que falta un número. No tienes idea de qué número falta o de qué falta. Entonces eso lo hace imposible de descifrar. Y para comparar, esto es una retranscripción de una placa de identificación estadounidense como una copia de carbón de un soldado que fue asesinado en el sur de Francia. Y verás que dice Baru como nombre. Y eso es realmente un error. El nombre del tipo era Barto. Así que esta O aquí no debería ser un T. Pero no importa, aunque haya este error, todavía está el número de serie del tipo, que es único para todo el ejército de Estados Unidos. Y aunque no pudieras leer el número de serie, siempre podrías buscar en una lista alfabética o algo así, y podrías averiguar quién era el tipo, ¿sabes? A diferencia de los tanques alemanes. Y volvamos al otro ejemplo que mostré antes, las placas de identificación italianas. Ya les había mostrado esta placa antes que dice que el nombre del tipo era God Bruno. Y adivina qué, eso fue un error. El nombre del tipo era en realidad Bot con una B y no con una G. Pero al igual que con la etiqueta estadounidense, no importa si cometieron un error, porque todavía tiene su ciudad natal, todavía tiene su número de serie para su región. Así que si hay un error, no importa porque toda la información que está escrita en la etiqueta es complementaria. Así que si falta algo, puedes deducir qué es con el resto de la información. Ahora te llevaré de vuelta a una fosa común que encontré en 2014 en mi propia ciudad natal. Había 14 cuerpos enterrados en la tumba y así es como se veía. De aquí a entonces queda un meticuloso trabajo de identificación con la ayuda invaluable de la placa que llevaba cada hombre. Cambia todo, un cuerpo descubierto sin la placa. Tenemos un trabajo que no está terminado. Aquí es un trabajo completado, con la esperanza ahora de descifrar y decir de quién se trataba. Con el sexto cuerpo en la tumba que se representa aquí, encontramos una placa de identificación y la placa de identificación tenía las siguientes inscripciones en ella. Número C, 10.897, para la primera compañía del batallón de reemplazo de granaderos, número 46. Así que enviamos esta placa de identificación a Berlín y nos decepcionamos bastante porque cuando Berlín respondió, dijeron que esta placa de identificación no se puede descodificar. Entonces el soldado permanecerá desconocido. Y esto me dejó perplejo durante algunos años hasta que empecé a entender cómo funcionan estas placas de identificación y qué tipo de problemas pueden haber. Y lo que hice fue crear una base de datos de todos los alemanes muertos en la zona de Niza, en el sur de Francia, con la información de sus placas identificativas. Y pensé, bueno, entonces Berlín me dice que este tipo es de batallón de reemplazo de granaderos número 46. Entonces pensé, bueno, revisaré mi lista de todos los alemanes muertos cerca de Niza y veré si esta unidad siquiera existe. Nada, así que tenía mi tabla de Excel, ¿ves? Y la clasifiqué para que todos los 46 estén juntos. ¿Y qué veo? Veo que hay un montón de 46, pero no es para una unidad de granaderos. Es todo para una unidad de ingenieros, lo que significa unidades de ingenieros. Y luego, ¿qué más veo? Veo que hay un montón de chicos con placas de identificación que dicen que para el batallón de reemplazo de granaderos, no 46, sino 461. Y estos tipos todos tienen números de serie personales que están todos muy altos, en el rango de los 10.000, justo como el que encontramos en la fosa común. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es bastante obvio. Está en nuestra placa de identificación que encontramos en la fosa común. El número 1 ya no se podía leer. Quiero decir, se borró por el óxido y así cuando en Berlín lo recibieron,
Pensaron que decía 46 cuando en realidad decía 461. Así que, como dije, por favor, revisa tu Otra información, vez. excepto esta verificación, Esta vez. 61 en lugar de 46 como el número de unidad. Y efectivamente respondieron y dijeron, oh, ahora sí, encontramos que corresponde a un chico de 19 años. Su nombre era Joseph Kursisovsky. Sí, está desaparecido en acción en la bahía de Villeneuve, donde se encontró el Grey. Así que todo coincide perfectamente. Así que este es un buen ejemplo de cómo un solo dígito borrándose hace que la placa de identificación casi se convierta, y así pudimos volver a enterrar a Joseph Krzyzewski bajo su nombre correcto con todos los demás muchachos que habían sido encontrados en esa fosa común en el sur de Francia. Y este es otro ejemplo interesante. Esta es una placa de identificación que se encontró con el cuerpo de un soldado alemán en Stalingrado, Rusia. Y es la etiqueta que usé como ejemplo, así que ya la hemos visto varias veces. Y esta etiqueta realmente pertenecía a un tipo que era médico. Y probablemente como médico, quiero decir, habría visto a soldados heridos y muertos y estar involucrado en llenar el papeleo. Y probablemente se dio cuenta de que estas placas de identificación están causando muchos problemas. Entonces, cuando solo miras No este puedes tigre, ver nada, pero cuando lo pones bajo la luz del sol o bajo luz directa con un reflejo, entonces puedes ver esto aparecer. Este tipo se llamaba Yishtat y grabó su nombre en su placa de identificación en 3 lugares diferentes, porque probablemente vio lo problemáticos que eran esos tanques. Así que esta es la razón. Hemos tallado en la parte frontal de la etiqueta, y si miramos la parte trasera, puedes ver que también está tallado en 2 lugares. Está tallado aquí arriba, al revés, y aquí arriba, quiero decir, aquí abajo, puedes verlo correctamente. Y te mostraré una última fotografía, donde la etiqueta es visible, es decir, donde el nombre se ve claramente. Así que esta etiqueta, como dije, fue encontrada con un cuerpo, y por lo general a la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra le lleva un par de los años héroes son aún para más. descifrar estas etiquetas, porque reciben muchas y es un gran problema revisar todas estas listas, ir a buscar los libros y descifrarlas. Y este tipo había sido listo y escribió su nombre en su etiqueta, y su nombre es muy raro. Así que pude buscar en la guía telefónica alemana y encontré que solo había 10 personas que tenían esto. Nombre, y envié una carta a todos ellos. Y dije, sabes, eres de la familia de un tipo llamado Derstad, desaparecido en Stalingrado, Rusia. Y un tipo volvió y dijo, sí, mi padre se llamaba Patreon. Todo eso. Y él estaba... Reportado como desaparecido en Stalingrado en 1943. Que él era el asaltante. Esta era su etiqueta. Así como puedes imaginar, el hijo ya era muy mayor. Ni siquiera estoy seguro, según está vivo hoy. O sea, si hubiéramos tenido que esperar a que el cuerpo fuera identificado oficialmente, quizás el hijo habría muerto sin descubrir que el cuerpo de su padre había sido encontrado. Y porque su padre había sido inteligente y él había grabado su nombre en su etiqueta, eso hizo que identificarlo fuera extremadamente simple, extremadamente fácil, extremadamente rápido, lo que permitió que su hijo descubriera que su padre había sido encontrado, lo que personalmente me hizo muy feliz, por supuesto. Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre estas placas de identificación alemanas. Y como siempre, si necesitas ayuda con la investigación de la Segunda Guerra Mundial, solo envíame un correo electrónico. Siempre estoy feliz de ayudar con esta dirección, ¿vale? Que tengas un buen día.